El fallo de la JEP fueron reconocidas más de 21.000 víctimas de delitos como secuestro, abuso sexual, tortura, desaparición forzada, desplazamiento y secuestro, en algunos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado, y que hoy reciben con indignación la sentencia. Nicole Buitrago, usted habló con algunas de ellas. ¿Qué le dijeron? Estefanía, el sentimiento en común es de decepción tras conocer este fallo de la JEP. Manifiestan primero que no se conoce aún toda la verdad, muchos de ellos ni siquiera tienen información sobre los motivos de los secuestros o los autores intelectuales, no saben qué pasó con muchos de los secuestrados en cautiverio y además aseguran que la verdad hasta ahora conocida ha sido por sus propios testimonios, con lo que viene durante los próximos 8 años y las labores restaurativas que deberán cumplir los comparecientes, pues ellos manifiestan que de fondo no reparan a las víctimas, no aportan tampoco a la construcción de los proyectos de vida de ellos y de sus familias. Escuchemos a Clara Rojas, quien estuvo 6 años en cautiverio, y al general en retiro, Luis Mendieta, quien estuvo 11 años secuestrado. Me parece que ahí los magistrados, pues con todo el respeto que les tengo, pues fallaron, porque no, el objeto de la pena sí tiene que ser resarcir a la víctima. Pero me parece que esta sentencia sí tiene una responsabilidad social enorme, ¿sí ves? Porque finalmente no se puede perder la confiabilidad en el sistema de justicia y las personas en su conjunto y la sociedad no pueden sentir que hay impunidad. Sí debe haber una sanción, ¿sí ves? Entonces, si estamos de acuerdo en que no hay pena restrictiva de la libertad, por lo menos de esta restricción de libertades que tienen, sí les daba margen para que la sanción fuera superior, ¿sí? Pensemos entre 15 y 18 años, porque es que la magnitud de los hechos son tan graves, ¿sí? Entonces, pues sí, como una decepción, para concluir. Porque allí se solicitaba era la exclusión de los integrantes del secretariado porque no habían contribuido con la verdad. Aparte de eso, que no habían entregado bienes para esa reparación a ese gran universo de víctimas. Y mi opinión, pues muchas de las víctimas que solicitaban que se les devolviera a sus seres queridos, que todavía no se ubican, de secuestrados, desaparecidos, que pudiesen volver a sus tierras, porque no han podido, porque quedaron las disidencias y esas víctimas no pueden ir a sus territorios. Calificaron esta pena como una burla porque esperaban una restricción mucho más amplia de hasta 15 años y aseguran que uno de los propósitos del acuerdo de paz era precisamente la no repetición, y llevan años viendo cómo ese secuestro sigue latente y dicen ellos que ahora con mayor intensidad. Les preocupa además la presencia actual de las disidencias en esos territorios en donde ellos mismos vivieron la crueldad de la guerra, y aseguran que al final la medida de protección para ellos ha sido o levantar su voz como víctimas o vivir en el exilio o simplemente alejados de la opinión pública. Lo que entiende uno es que no es un tema que pueda repararse. El daño causado es un daño para toda la vida, que no hay cómo repararlo. Por ello, lo fundamental para mí es que haya todas las acciones para que eso no se repita más. Yo creo que este tema que llaman la paz total no está saliendo bien. Nunca han dicho la verdad. Lo que es poca verdad que se conoce es porque las mismas víctimas, a través de memoriales, 7 memoriales, presentamos. La JEP, teniendo un ejército de investigadores tan grande como el del CTI de la Fiscalía, nunca preguntó nada a los comparecientes, nunca investigó nada. Luego, la investigación mediocre produce sentencias mediocres, como esta, que acaba revictimizándonos a nosotros porque constituye una burla al sufrimiento y al dolor de las víctimas. Más de 4.000 testimonios fueron tenidos en cuenta dentro de estas audiencias y manifiestan las víctimas que al final no funcionó, que quedaron en el aire, y con varias propuestas sobre la mesa, como la devolución de terrenos, la creación de bancos de crédito para un nuevo comienzo y una amplia oferta de nuevas oportunidades y participación social de más de 21.000 familias afectadas. Sí, Nicole, es que a pesar del paso del tiempo aún son contundentes los testimonios que se conocieron en su momento por parte de las víctimas que padecieron el flagelo de los secuestros cometidos por las FARC. Aquí están algunos de ellos. Fue muy duro todo. Esta es quizá la radiografía de todas las víctimas de secuestro de las FARC que declararon ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Cuando dio su versión, el exsenador Luis Eladio Pérez no pudo contener el llanto al recordar el calvario que padeció durante los 7 años que estuvo en poder de las FARC. El castigo fue
encadenarnos desde ese día hasta el último día de secuestro como animales a los árboles. Nos sacaban a hacer nuestras necesidades, como sacar uno a los perros al parque. Nos quitaron las botas como castigo y estuvimos tiempo sin botas, descalzos, en la selva. Ingrid Betancourt, secuestrada cuando hacía campaña presidencial, contó cómo perdió el derecho a decidir sobre algo tan elemental como ir al baño, pero además dijo que los guerrilleros de las FARC disfrutaban al ver el hambre que padecían. Y el guardia bota la comida al piso y me dice, ya no queda servir en la olla de cada uno de nosotros. Y el guardia escupir en la mía. Otro dramático testimonio fue el del hoy general en retiro de la policía, Luis Mendieta, ante la JEP, por el secuestro que padeció durante 11 años. Cayó en poder de las FARC durante la toma a Mitú, al igual que otros uniformados que estaban con él. Visiblemente conmovido, dijo que durante su cautiverio escuchó crecer a sus hijos por radio, fue aislado, sometido a tortura psicológica y padeció la indolencia de la guerrilla. Mientras a nosotros nos daban 3 o 5 minutos con agua que era bombeada con una motobomba para bañarnos, a los marranos sí les suministraban 1, 2 y hasta 3 horas de agua. En este capítulo también se relató cómo las cadenas de acero que estaban oxidadas fueron el medio para humillar a los secuestrados. Así lo relató Armando Acuña, que el 29 de mayo del 2029, siendo concejal de Garzón Huila, fue secuestrado. Eso es humillante. De todo lo que yo sentí del secuestro fue ese día que me colocaron la cadena y me amarran a un palo. Yo de alguna manera, ellos me custodiaban y yo estaba uno ahí humillado, pero el día que le colocan a uno las cadenas, uno no hace sino llorar. También hablaron los familiares de aquellos secuestrados que posteriormente fueron asesinados. Es el caso del estudiante Alexander Bayona. Su padre, frente a los 7 comparecientes de las FARC, les suplicó conocer la ubicación del cuerpo de su hijo tras su secuestro. Yo le estoy clamando con mi voz de padre. Deme esa oportunidad de irme de este mundo. Sabiendo dónde enterré a mi hijo, porque es una ley natural que sean los hijos los que entierren a sus padres. Pero no nosotros, no nosotros, no nosotros. La JEP escuchó a 795 víctimas que hicieron observaciones y 402 comparecientes de los firmantes de paz que dieron su versión sobre los secuestros. Muchas víctimas todavía no reciben atención psicosocial tras lo ocurrido. Algunas de ellas tuvieron la palabra en este capítulo del secuestro. Muchos relataron a la JEP la forma descarnada en la que fueron tratados. Es como impotencia de no poder hacer las cosas bien. Helmut aún busca pistas de lo que habría sido el secuestro de sus padres, doña Carmenza y don Gerardo, en los libros que relatan el cautiverio de Guillermo La Chiva Cortés, una de las personas que los vio con vida por última vez. Ellos tenían 72 años de edad cuando fueron plagiados por las FARC el 19 de abril del año 2000. Pues mira, es un miércoles santo. Ellos hacen sus compras de Semana Santa, van subiendo a la calera y en ese momento son interceptados por un carro que al parecer son delincuencia común. Los interceptan a eso de las 10 de la noche y los llevan por un camino veredal que lleva a San Juanito Meta, donde pues es prácticamente zona guerrillera. Al parecer ellos los venden como secuestrados a las FARC. En su momento en ese sitio estaba comandado por alias Romaña. Y unos meses después se comunican con mi hermano mayor y confirmamos que es un secuestro por parte de las FARC y ahí empieza una tortura larga de varios años intentando primero liberarlos del secuestro y después buscar los cuerpos de ellos.
Helmut y su familia no descansaron un solo instante tratando de lograr la liberación de sus padres, hasta que 3 meses después llegó información de que ambos habían sido asesinados por las FARC. Alias Yamil decide salir con el grupo de secuestrados, que en su momento también estaba 4 personas más, entre ellos la Chiva Cortés. Entonces los separan. A mi papá y mamá los bajan del sitio. Haz de cuenta que el campamento es una montaña y en medio de la montaña está el campamento y ellos los bajan. En su momento pensaron los demás secuestrados que eran para entregarlos al ejército y digamos que liberarlos, porque mi papá y mamá entienden que 70 años, 72 años era muy difícil caminar, no caminaban muy fácil por esas veredas tan complicadas. Y en ese momento le dicen a Romaña que qué hacen porque no tienen cómo seguirlos moviendo. Y ahí pues me los degollan, dejan los cuerpos ahí, no tienen tiempo para poder, digamos que enterrarlos, entonces los cubren con hojarasca. Pasaron 21 años de búsqueda, de angustia, de tocar puertas, pidiendo ayuda para recuperar el cuerpo de doña Carmenza y don Gerardo, hasta que un día una pequeña ventana de luz se abrió para los Angulo Castañeda. Ya para recuperar los cuerpos fue una tarea de familia. Nosotros nos dividimos en ciertas tareas. Mi hermano Héctor empezó hablando con los guerrilleros. Nosotros estamos encargados de buscar lugareños, campesinos de la zona, para poder entender lo que estaba pasando y ubicar el sitio. Ya cuando se firma el acuerdo de paz y se entiende que nace de ese acuerdo de paz la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, entonces empezamos a trabajar con ellos muy atrás mano con ellos. Fueron más o menos 4 años intentando hacer el tema, ir al sitio, hasta que pues por fin se dio, la unidad de búsqueda dio el aval para ir al sitio por 15 días. En medio de la selva tocó hacer 1000 cosas, pedir ayuda de 1000 gente, pedir ayuda a los lugareños de la zona y logramos encontrar el cuerpo de mi mamá en ese momento. Hasta que llegó el día de encontrar a la Lala, como le decían cariñosamente a doña Carmenza Angulo, a quien su familia siempre la ha recordado como su centro y su pilar. Estos audios fueron recopilados en su momento por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Felicidad. Ella siempre daba todo para que sus nietos estuvieran felices. Aunque en su momento se les dijo que doña Carmenza y don Gerardo fallecieron juntos, el único cuerpo que se encontró fue el de la abuela Lala y a hoy, 8 años después, no tienen pistas de don Gerardo. Porque es que aquí no hubo reparación, aquí no hubo verdad. Ahí digamos que encontramos muchas respuestas a ciertas cosas que estamos viendo. Aunque digamos que respuestas puntuales no encontramos, pero sí nos dimos cuenta que el grupo de reencuentros estaba preguntando dentro de sus combatientes qué pudo haber pasado. Pero digamos que hayamos entendido o digamos que tuviéramos una respuesta clara de por qué los secuestraron, por qué se los llevaron, por qué no los devolvieron, por qué los asesinaron, por qué los torturaron, pues no, nunca ha habido esa respuesta. Y el tema también de no repetición, pues también aquí le recae la responsabilidad de la JEP, porque mira lo que pasó con Alia Romaña o con Iván Márquez, que ellos tenían mucha información en su momento, y sobre todo con Alia Romaña o con Aldinever. Ellos tenían mucha información en lo que pasó en su momento en esa zona, y pues la JEP, por ser tan paquidérmica, nunca actuó. Esta gente se fue y pues no pudimos tener la información. Helmut no pierde la esperanza de hallar el cuerpo de su padre. Dice que no ha dejado de sentir dolor en su corazón por lo vivido y con lágrimas asegura que por lo menos en su caso la JEP no fue la solución. Prometí no llorar, porque esto me devuelve muchos años y me llena de mucha tristeza. Y quería no... Mira, a veces nos sentimos tan humillados con el tema de FARC porque no debería ser, o sea, el secuestro de un par de ancianos, no solo secuestro sino tortura, debería ser algo que sea prioridad de la justicia colombiana. Y a veces sentimos que estamos rogando para que por favor entreguen información y hacerlo. Cuando vamos y nos cierran las puertas, pues nosotros mismos lo hacemos. Pero sí duele muchísimo que a veces nos vean, digamos que secuestrados, habían como clases de secuestrados. La familia Angulo Castañeda siempre será víctima de las FARC. Un dolor acrecentado, dicen ellos, por la falta de verdad, de reparación y de no repetición. Y en su caso, de la desaparición del padre, un hombre secuestrado y asesinado con su esposa en